Ah, perfecto, ok. Este, esto es una enseñanza que quiero dar que tiene que ver con, con el llamado del Señor. Pero voy a comenzar dirigiéndome más en lo que es la diferencia entre el trabajo y la obra del Señor. Em, Quiero que enfocarme un poco en esa área porque últimamente yo he visto que muchas personas hoy en día se le olvida que hay una gran diferencia entre un ser empleado y ser un servidor. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 1, verso 11 al 12. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 11 al 12. Y dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos dignos de su llamado. Fíjese cómo dice, dignos de su llamado, que tengan, o sea que aquí se está orando para que podamos llegar a ese nivel de ser digno del llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Y dice que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y el del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Ok? Em, lo quiero repetir otra vez, esto se está grabando. Este, y quiero que enfocar un poco en lo que es esto, porque como ahorita estaba diciendo que esto se trata del llamado del Señor, pero lo estoy enfocando en lo que es la diferencia entre ser un empleado y ser un obrero del Señor. Eh, y vamos a empezar a dar puntos, ¿verdad? Vamos a comenzar a entrar en un poquito de ese puntos que son importantes, porque fíjate que es importante que todos somos llamados, ¿verdad? Todos somos llamados para la obra de Dios. Entonces vamos a elaborar un poco sobre un asunto tan importante como dije, un ministro versus un empleado. Entonces, voy a hacer una pregunta y sabemos, y quizás tú ya conoces la contestación, ¿verdad? Porque es algo genérico. ¿Cuál es tu llamado? Y quizás, quizás ya tú lo sabes, como dije, o todavía estás en ese proceso de conocer y saber lo que es tu llamado. Em, cuando, bueno, si quieres, pero rapidito, eso es solamente como que una sí o no. O sea, ¿cuál es tu llamado? Mi llamado, que lo he sentido, es el de servir al Señor. Del servir al Señor. Ok, ese es el llamado genérico. Ahora, tu llamado específico. ¿Cuál es tu llamado específico? Y no es resumen, sino es... Ok, ese es tu llamado específico. Ok, tu llamado específico. El mío es cuando usted no esté en todo lo que sea posible, visitar enfermos, predicar, evangelizar. Cuando usted no esté, yo sé. Aleluya. Es que Sí. Pero lo vamos a elaborar porque
para las personas que ya conocen la teología o vamos a decir la revelación, no todos, porque mira, cuando yo le pregunto a las personas, tienden o sea, no ustedes, sino estoy hablando porque recuerda que esta clase la queremos dar también para las células, o sea, que el enfoque a que las personas que están en la célula comiencen a enamorarse de lo que es el propósito que Dios ha puesto en nosotros, ¿ok? Porque si yo le pregunto a alguien y le ha preguntado, ¿cuál es tu llamado? Casi el 90% de las personas no saben lo que es su llamado. ¿Cierto? Y yo me imagino que tú le has preguntado a personas también. O sea, entonces, el problema mayor de esto se reduce a la identidad, porque realmente el llamado es la identidad. Es la identidad, porque si Dios te llama como hijo, pues ya tú tienes como hijo y que haces un hijo, ¿cierto? Entonces, hoy en día yo he visto que hay un doble identidad en el cuerpo de Cristo. Y esto es un problema que es causada inestabilidad, inconstancia y falta de visión, porque no hay un enfoque. Porque vamos a verlo de esta manera. Si yo soy un cristiano, debo ser un hijo de Dios, un vaso lleno del Espíritu Santo, listo para lo que Él me diga, como ahorita tú dijiste, yo estoy disponible para hacer para lo que sea, para lo que el Espíritu Santo quiere dar. Pero el detalle está en que digo que soy cristiano cuando a veces hay conveniencia, Cuando me conviene. porque el detalle es que la identidad de la persona como cristiano, como hijo de Dios, es como ponerse una ropa. Yo me pongo la ropa cuando tengo que ponérmela. Si es, por ejemplo, ahora mismo, ahorita mismo, está lloviendo, si no tengo sombrilla, no voy. O sea, en ese estado, ¿ves? Pero sin conciencia, a veces lo pensamos. O sea, estoy pensando a ver si voy o no voy, o cómo me siento. Porque el detalle es que si hay una necesidad, yo no lo pienso dos veces. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Ves? Entonces, cuando es conveniencia es porque lo veo religiosamente o más como humanamente. Entonces no hay una certeza o seguridad de lo que soy. ¿Ves? Cuando Jesús fue tentado, el tentador, el diablo, ¿verdad? Le dijo, si eres hijo de Dios, pero piensa esto por un momentito. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ok, ya sabemos la historia, sabemos, ya lo tenemos de memoria, pero fíjate que Jesús no sintió la tentación como una amenaza a lo que era él como hijo, sino lo que podía hacer con el poder que poseaba. Jesús entendió que lo más importante no era utilizar su poder para convertir el pan, sino él ya sabía que había una autoridad, porque él dijo que todo tenemos que vivir bajo lo que es la palabra que sale de la boca de Dios, porque no todo debemos vivir por el pan. O sea que el enfoque no era que yo necesito ese pan que está ahí para convertirlo, sino ya yo entiendo que el poder viene de la palabra. Lo podemos ver diferente, porque a veces lo enfocamos solamente por lo que él es, pero ya Jesús sabía quién era él, o sea, que el tentador simplemente quería utilizar el enfoque de hijo para hacer algo que no tenía que ver con él mismo. ¿Ves? Y entonces eso es algo que tenemos que verlo de esa manera, ¿ok? Otro ejemplo, un doctor.
que puede estudiar para lograr ser un doctor. Que a diferencia de una persona estudiar para ver si llega a ser un doctor. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Y sabe? Exacto. O sea, entonces, pero fíjate que la diferencia también está en lo que sabe que es. La realidad dentro de lo que ya él tiene conexión a su llamado, al propósito de lo que ya tiene. O sea, ya la persona ya dice, yo soy un doctor. Dentro de ahora voy a estudiar para lograr el propósito de lo que ya yo soy. Exacto. Y no es tan diferente en lo que es la iglesia, ¿cierto? Yo soy un hijo de Dios, soy cristiano, entonces voy a la iglesia para llegar al punto de recibir lo que ya yo entiendo y sé lo que soy. Simplemente quiero llegar al punto de más conocimiento, más inteligencia, más propósito, más de lo que ya yo soy. Entonces, las personas hay personas que todavía no tienen eso claro en sus vidas, porque ahí también está lo que, o sea, que eres hijo o no lo es. Si soy hijo, actúo como hijo, vivo como hijo, tengo autoridad como hijo y me someto como hijo. Cuando no lo soy, vengo a ser esclavo. Y un esclavo siempre va a pensar por el dinero. Por lo que ¿Cuándo me van a pagar? Y si me van a pagar, te lo trabajo. Porque ese es pensamiento de esclavo. Un pensamiento de hijo ya tiene una pertenencia. Y entonces, ¿qué hace cuando va a la casa del Señor? Se ocupa de ella. Y eso es lo que queremos que la gente entienda, que es una gran diferencia. Porque hoy en día hay muchas iglesias hoy en día que están metiéndole a las personas de que aún aquí en los Estados Unidos como americanos. O sea, ven mi posición como un trabajo más. Ven la iglesia como un negocio. Y entonces, la gente cuando llegan, no tienen ese propósito en ellos. no tienen ese enfoque. No lo tienen porque la visión en su vida todavía está como esclavos y no se ha identificado como hijos. Y entonces siempre van a pensar que la iglesia me debe. Si yo tengo un Si yo tengo un talento, santo, santo, si yo tengo- ¿qué pasó ¿qué ahí? pasó ahí? Hay como Hay como un... un eco. Ok. Ok. Entonces, santo, eso fue una comercial. Em, ¿Dónde iba? ¿Qué estaba diciendo yo? Del talento. Del talento. Si yo tengo talento de tocar un instrumento, un ejemplo, y yo sé que yo tengo el talento y lo tengo y hasta yo he tocado en diferentes lugares y voy a una iglesia, mi primer pensamiento, si no soy hijo, va a ser, si me ponen allá arriba, me tienen que pagar. Porque si no me pagan, entonces yo no voy a tocar porque yo necesito tocar para que reciba un salario. Porque lo vemos como un trabajo. Pero si los talentos que Dios ha puesto y yo lo veo como hijo, pues, wow, ese talento lo tengo que darle fruto al Señor de lo que ya yo he recibido y se lo muestro a Él. Las limitaciones del tiempo, del esfuerzo y la forma de pensar son obstáculos que se levantan contra el llamado verdadero de Dios.
Entonces vamos a definir, vamos a poner lo siguiente, ¿ok? Número 1, obreros. Son palabras que se encuentran en la Biblia, palabras que lo vemos en la Biblia y queremos saber lo que significa para mí y qué voy a hacer con él. Obrero. Un obrero es a alguien o a quien busca las almas. ¿Ok? Eso es así. La Biblia habla de obreros. Jesús, busquen 4:34, Juan 4:34 y 36. Y veamos este versículo un momento. Juan 4:34 al 36. Si alguien allá lo tiene, pues lo puede también leerlo si acaso alguien lo tiene ahí. 34, 36. Ok, léelo, por favor. Jesús les dijo, mi comida no es hacer la voluntad del que me envió y llevar mi comida Es. hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y que acabe su obra, ¿verdad? O Hacer hacer la obra. la obra. Ok, obra. ¿Ves la palabra obra? Ok. Faltan 4 meses y después viene la siega. He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. O sea, siempre va a haber fruto, siempre va a haber que coger. Siempre van a estar ahí las vidas. Verso 36 dice, y el que ciega recibe, mire esto, el que ciega recibe ¿qué? ¿Recibe qué? Entonces dice, y recoge fruto para vida eterna. Fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Entonces Jesús, fíjese aquí, Jesús explica que se fijen en toda esa gente que viene. Es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Y Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente. O sea que, ¿qué sería el mejor, el mejor beneficio, el mejor salario que viene directamente del jefe de los jefes? Dios. Es cierto, Dios me va a dar lo mejor. Entonces, si yo estoy haciendo una obra para Él, Él siempre se va a encargar de bendecirme Amén, aleluya. y darme el tiempo para eso. En Mateo 9:37, que es más o menos lo mismo, en Mateo 9:37 al 38, también dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y entonces dice, rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué Jesús está diciendo aquí? Él está rogando, ¿verdad? Él está rogando a Dios que envíe obreros. Esto significa que hay una urgencia, porque no hay muchos que ven esto como algo de importancia. Entonces, si Él está rogando, significa que la gente todavía no está en esa posición. Todavía no tienen el enfoque de que, hay que buscar las almas. En una visión que el Señor me mostró, que la gente lo que quiere es que el Señor le dé, Señor, dame, pero que de ellos no quieren dar nada hacia Dios. Y Dios necesita que nosotros demos, que trabajemos para Él, que hagamos obra, y Él se encarga de todo. Así mismo es. Y entonces, mire esto, en el capítulo 10, que básicamente lo siguiente pasó que después de explicar la importancia de la obra, Jesús le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera.
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y entonces en el verso 5 de ese capítulo 10 dice Jesús que le da una misión a hacer exactamente lo que él oró que hicieran, buscar a los perdidos, pero con la autoridad que Jesús le dio, ¿verdad? Entonces, si las personas ven que el obrar, la obra, porque ¿se acuerdan lo que Jesús una vez, o sea, que el Juan el Bautista fue y le envió a sus discípulos para preguntar si era el Cristo o no? ¿Qué Jesús le dijo? Vea lo que hay. Claro. Yo estoy haciendo lo que Dios me envió a hacer. Los ojos ven, Exacto, si no le dicen quién es. Entonces, la importancia de ser obrero, o sea, es la obra de Dios, ¿verdad? O sea, hay otra palabra también para definir, número 2, que es la palabra siervos. Entonces, dentro de lo que es el llamado, ya entendemos que no solamente fue a los discípulos, sino a todos que escuchan esa voz. Porque si Jesús le dio autoridad a sus discípulos, y si nosotros somos discípulos también, quiere decir que también adquirimos el poder. Porque el Espíritu Santo, cuando entra y nos bautiza, ¿qué nos da? Autoridad y poder. Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, lo que primero hace en nosotros, en nuestra vida personal, es que nosotros entendamos que una vez que somos bautizados, somos testigos. Entonces, técnicamente el Espíritu Santo no está ahí solamente para otras cosas solamente, sino el primordial, el primer enfoque y misión es el testigo de él. Básicamente lo que Jesús ya nos ha dado a nosotros, porque el Espíritu Santo hace lo que realmente el propósito de lo que Dios ya ha pedido que haga en nosotros, porque ya Jesús hizo su parte, ahora viene el Espíritu Santo a hacer la otra. Ok, siervos. Un siervo es alguien que deja de lado todos sus derechos para servir a otro, ¿verdad? Amén. La palabra correcta de un siervo técnicamente es un esclavo. Pero hoy en día no se define eso bien, porque vemos la esclavitud como algo más terrible que hay. O sea, nadie quiere ser un esclavo de nadie, ¿sí o no? Claro que no. O sea, yo no quiero ser esclavo de nadie. Él nos sacó de la esclavitud. Pero eso se adapta a la palabra siervo, que realmente sí somos esclavos. Pero no tiene el mismo, no tiene el mismo valor que un esclavo. Ah, Y nosotros tenemos ese libre albedrío. ¿Queremos ser esclavos de Dios o no queremos ser esclavos de Dios? Porque si ser esclavo de Dios es servirle y al tiempo y al poco tiempo de servirle vemos el crecimiento espiritual, el acercamiento a Dios, pues preferimos ser esclavos. Sí. Entonces, la definición de ser un esclavo realmente es una obligación, una obligación. O sea, estás obligado a hacerlo. Sin tu autoridad, sin tu derecho, sin cualquier otra, lo tienes que hacer. Obligación. Y eso es lo que dice Romanos 6, 20, y te lo leo en la Nueva Versión Internacional. Romanos 6, 20 dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Entonces dice, ¿qué fruto cosechaban entonces? Nada, ¿verdad? Cosas que ahora los avergüenzan y que conduce a la muerte. 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto
al servicio de Dios. Y dice, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, servir en realidad es lo que hacen todos. Uno lo hacen al pecado y hay otros a Dios. Pero la gran diferencia es que el pecado estaba cautivando a las personas, mientras ahora somos libres de eso, ahora nos convertimos a que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros, porque ahora le estamos dando la libertad a Él. Wow. De siervos y libres, porque es que somos siervos, pero somos libres. Ajá. Es como que una conjugación que no va. Hay que tener a Cristo para entender esto. O sea, como yo soy sierva y soy libre. Mire, hay muchos. Hola. Bueno, entonces, eso es una realidad. Eso es una realidad. Porque entonces las personas vienen y yo hago cuando yo quiera. Otra vez regresamos al principio, ¿verdad? La diferencia entre servirle al Señor. No son ciegos, porque están pensando en su libre albedrío. Puedo hacer lo que me da la gana. En Puerto Rico, a mí me llegó esa pregunta porque nuestro pastor, él trabajaba de lunes a viernes y él iba al campo de administración, viene en la noche o sábado en la mañana y se quedaba hasta el domingo. Entonces, nosotros teníamos que cubrir las bases que él no cubría. A veces ella estaba en un entierro, yo estaba en otro entierro, a veces tenemos que ir a visitar a algún enfermo. Y en algún momento, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Yo me lo pregunté, pastor, y me di cuenta que era mejor hacer eso, porque yo veía que los líderes nos señalaban, nos decían, hay que ser como el hermano Pedro, hay que ser como el hermano Felicita, y cuando el pastor no está, ellos están ahí. Y con el tiempo yo comprendí que había un llamado de Dios para ser ayudante. Y lo importante es que sea que yo soy pastor, ayudante, sea que yo soy cualquier persona dentro de la congregación, lo importante es la identidad de saber quién eres. Y ese es el enfoque que estamos haciendo. O sea, Pablo asumió la responsabilidad cuando dijo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, que ya lo primero que él se dio cuenta es que no era apóstol primero y siervo, sino era siervo primero. Mientras tú entiendes que tú eres esclavo del Señor, entonces el llamado completo de lo que sea título, sea lo que sea, ya ahí viene por lo que el Espíritu Santo te va a llevar a hacer. Porque ¿se acuerda que cuando Pablo fue encontrado con Jesús, que cayó del caballo y vio la luz resplandeciente y fue cegado y todas esas cosas, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, y aún Pablo lo declara, que Jesús le dijo, yo te estoy llamando a sufrir. Sí. Realmente. A entregar tu vida por los gentiles. Y aún eso mismo, o sea, él le señaló eso mismo, de que su corazón, su vida estaba bien fuerte, bien duro, y Jesús tuvo que
llevar la vara, básicamente. Dice, yo no quiero usar esto, pero si lo tengo que usar, lo uso. Entonces, también Pablo dijo algo que tiene mucho sentido si lo vemos a la luz de un siervo. En Gálatas 2:20 dice que juntamente crucificado, o sea, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea que la libertad, lo que hizo Jesús, lo llevó también al mismo lugar. Y entonces él dice, ya no soy yo. Porque si fuera él, su carne, su pensamiento, su sentido, siempre va a estar en cuestión. Cuestionar a Dios, cuestionar a Jesús. Porque tengo que hacer eso, fíjese eso, ese es el detalle. Oh, qué feo. O sea, pero ¿por qué tú me quieres enviar allá? O sea, y Dios te dice, te quiero enviar a China. Y dice, pero ¿por qué China? ¿Por qué no Japón? Sí. Ah, sí. Entonces, cuando Pablo fue crucificado, lo que dijo fue que murió a las pasiones de la carne, al pecado. O sea, ya en ese momento, ya su esclavitud, la esclavitud que le estaba dando dominio el pecado, ya no estaba ahí. Ya no está ahí. Y no debe ser cuando ya uno tenga esa revelación de que ya yo no vivo. Cristo es el que vive en mí. Cuando nos convertimos a esclavos para Cristo, o sea, siervos para Cristo, las obligaciones del pecado, que lo que eran dolor, sufrimiento, enfermedad, ¿verdad? Muerte, ya no está. Y también hay diferentes maneras de ver esto, pero es que las cosas del Señor lo veíamos pesado, con vanagloria, con fuerza, con queja. Pero ya que somos libres y estamos en Cristo y somos siervos, entonces nuestra libertad, la libertad realmente es el pecado, ¿verdad? Porque eso es lo que estaba pesando. Ahora yo tengo un pensamiento más abierto, digo, wow, yo lo hago con gozo, lo hago con alegría, tengo todo esto que estoy haciendo, lo hago para Él. En Efesios hay unas instrucciones básicas a los siervos. Y también podemos notar importante que esto es lo que trabajan bajo alguien o lo que le sirven a alguien. En Efesios 6, 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8. Lo primero que dice aquí en el verso 5, siervos, o que le está hablando a quién? A los siervos, ¿verdad? Lo primero que vemos es que dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Entonces, si no hay obediencia, entonces no podemos ser los siervos eficaz que Dios espera de nosotros. Porque obviamente el obedecer a Dios es lo primero. Pero también tenemos personas aquí porque dice a los amos terrenales o a las personas que están en eminencia o las personas que te dice como el pastor a una oveja o a pastor a un siervo. O sea, que cuando le dice, mire, necesito que tú hagas esto y esto y esto, dice, sí, señor. Sin cuestiones. O sea, necesito que te muevas de aquí para allá. No, tranquilo, yo voy para allá. No hay problema. Si una persona está en un ministerio y y eso es lo mejor que hay, aquí yo no me muevo, me gusta. Y de pronto, mire, te necesito en la puerta. Ah, no, pero yo quiero estar aquí. Ahí ya hay un problema de obediencia.
Entonces aquí también dice con temor y temblor. O sea que el hecho de que tenemos que saber que si yo estoy haciendo las cosas bien ante una persona, no lo estoy haciendo para la persona, sino para el Señor. Digo, es la misma porque después dice con sencillez de corazón, Ajá. nuestro corazón como aquí. Como a Cristo. Y fíjate, sencillez de vuestro corazón, con sencillez. O sea que, Me gusta el 6. wow. Sí, aquí hay otro, aquí en el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Ah, ahí está, ahí está. No para el- O sea que yo no estoy aquí para sentirte bien. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Amén. Yo, Pastor Erika, ¿quién es aquí? A mí no me interesa lo que la gente diga, no, tú puedes decir cosas buenas, lindo, tú puedes decir cosas malas, pues, y no haya usted. Porque la palabra dice que las cosas, que no hay arma forjada en contra mí que va a prosperar. O sea, todas las cosas que haga cualquiera, esos son ustedes. Pero yo tengo que hacer las cosas para agradar a Dios, porque un día que yo llegue ante Dios, Dios va a preguntarme, ¿y qué hiciste con el talento? ¿Y qué tú hiciste con esto? ¿Ves? Entonces, no sirviendo a pensando de que, porque hay personas que lo anuncian muchas veces. Mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy haciendo. Mira, yo soy un siervo. Usted no ve lo que yo hago. Igual pues, así mismo, ¿verdad? Y el verso 7 dice, sirviendo de buena voluntad. O sea, otra vez la palabra libre, ¿verdad? Libre. Eso es una buena voluntad. Yo no lo estoy haciendo porque me tienen cautivado, lo estoy haciendo porque es de buena voluntad. Ahora, hay personas que se quejan con eso porque dicen, pero ¿por qué tú te quejas tanto de que yo no llego, que no voy y que esto, lo otro? Pero yo lo estoy haciendo de corazón. Pero hay una palabra bien importante: excelencia, fidelidad, integridad. O sea que si tú quieres hacerlo, hazlo con buena voluntad, pero hazlo bien. Como al Señor. Y si yo lo hago para el Señor, yo tengo que hacerlo bien, porque Él es el que me va a dar el salario. Él es el que me va a dar todo lo que yo necesito. Aquí lo dice en el 8. En el 8, mira lo que dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. A ver, Mire, pastor, ella no le gusta que yo hable de esto, pero mire, Puerto Rico, nuestro pastor, eh, aunque como pareja hiciéramos algo, virtud de reconocimiento, a ella nunca se le reconocía. Nunca. Eso era hermano Pedro y el hermano Pedro. Y yo me acostumbré a eso. Pero cuando estábamos solos, ella decía, si estoy trabajando como tú para el Señor, ¿por qué no se me da el reconocimiento que yo necesito? Y nos dimos cuenta que el pastor era así. A su propia esposa, la relegaba. sí, la puso en disciplina en una ocasión. Ah, no, Porque se comió la pollina. Sí, porque es que, sí, claro, es que lo que pasa es que obviamente se enfoca nada más que el hombre es el que tiene la autoridad, el hombre es el que tiene la posición, el hombre es el que tiene el llamado, y olvídate de la mujer. Sí, machista. Pero
gloria a Dios que ambos, o sea, recibieron de que, oye, a pesar de que Él solamente te dio el reconocimiento, pero Dios es el que está dando el reconocimiento en ambos. Entonces los dos están haciendo el mismo labor. Y de hecho, aunque tú lo recibas ella también, porque los dos son uno. Aleluya. En Hebreos 3 dice que debemos ser fieles a la casa de Dios, así como lo fue Moisés y Cristo, ¿verdad? Eso es en Hebreos 3. Y lo pueden leer en un momento, porque dice que fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Entonces, si él fue fiel, Moisés fue fiel, asimismo muchos en la palabra fueron fieles y son siervos del Señor. Por último, para terminar, número 3, hay otra palabra que se llama ministro, que lo vemos también en la Escritura. Y un ministro es aquel que administra los asuntos de alguien, que administra. O sea, hay una palabra también en griega que también se traduce como ministro o siervo, y es diaconeo, lo que es un diácono. Y eso muchas iglesias tradicionales utilizan diáconos, las personas como diáconos. En inglés es elders. Y es la misma palabra que se usa en Mateo 4:11. Mateo 4:11 y también en Hechos 20:24. Vemos Hechos 20, verso 24, que dice, pero de ninguna manera hago caso. No estimo preciosa ni vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio, o sea, diaconeo, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, la carrera de él como ministerio, como ministro, era el apostolado. El siervo era simplemente él entre Dios y él. Y el ministerio, o como él como ministro, que fue a administrar los asuntos de las diferentes iglesias que el Señor le ha dado. Hay otro título que se llama obispo. ¿Ok? Y al igual se considera un ministro. ¿Ok? En 1 Timoteo 3:1, 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, si hay personas que quieren ser ministros, pues es una obra buena. Nadie le va a poner no le va a parar a la persona para seguir haciendo la obra del Señor. O sea, la palabra nos enseña que lo que es ser un ministro verdadero, ¿verdad? Y lo primero que entendemos es que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Lo segundo es que se cae de la mata, que ya lo hemos visto, es ser obedientes y sometidos. Obedientes y sometidos. Por eso es que dice en 1 Timoteo 3:4-5, el obispo o el ministro que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? O sea que si hay un detalle, que si no hay sometimiento, no hay obediencia, entonces yo no conozco lo que hay obediencia, entonces siempre mi casa va a estar desordenada. Pero gracias al Señor que hay un orden en mi casa. Hay orden en mi casa. Y hay orden en la casa del Señor. Jesús también dijo que ¿por qué me llamas Señor, Señor?
y no haces lo que yo digo. Y fíjate que cuando hablamos de Señor, estamos diciendo que Él es nuestro amo y nosotros somos sus siervos o somos esclavos de Él. Entonces Jesús está diciendo, pero si tú me llamas Señor, entonces tiene que hacer lo que yo digo. Un ministro tiene que ser irreprensible. Marido de una mujer o lo contrario. O sea, ser fiel a lo que ya está ahí, establecido. Si no está casado, pues quédese así hasta que el Señor lo revele en su corazón. Aleluya. Pero ser soltero es más difícil que ser casado. Porque los deseos del hombre es muy, muy difícil. Por lo menos lo digo como hombre. Número 5, sobrio. Sobrio, pues obviamente sin, hay dos connotaciones en esto, ¿verdad? Sobrio es, sin estar borracho, o sobrio mentalmente, alerto, despierto, prudente, decoroso, hospedador, ¿verdad? Que está listo para recibir en su casa y apto para enseñar. Sí, ahí hay un problema ahí, porque no todo el mundo quiere ser maestro. No puedes darte lo que quieres. Punto. Honesto, no codicioso de ganancias deshonestas. Y qué triste es saber que hay muchas iglesias allá afuera que lo único que quieren es dinero. O sea, lo que quieren es, llenar sus bolsillos. Sí, el evangelio de prosperidad. O sea, y no está mal la prosperidad. Lo que pasa es que el amor al dinero, porque Jesús mismo dijo, no podéis tener dos señores, porque o a servirle a Mamón o al dinero o servirle a Dios. No recuerdo el nombre, pero un hombre que lleva muchos años en el Evangelio, eh, tenía un programa de televisión y él dijo que tenía que dejar de predicar lo que él predicaba porque la gente lo estaba ofrendando. Eso lo dijo un pastor y salió en todas las emisoras seculares, emisoras cristianas. Y yo dije, wow, ¿hasta dónde el dinero lleva? Sí, y hay muchos allá afuera que le están quitando también ese enfoque también de los diezmos y ofrendas porque no saben, no entienden la diferencia. Porque todo lo que hacemos es para Dios, es para su obra, ¿verdad? Y estos últimos son bien importantes, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, con limpia conciencia. Si yo estoy haciendo un labor para Dios y voy para mi casa y hago otra cosa, Dios santo, ¿qué conciencia me va a matar? Me va a perseguir, va a decir, mira, pero ¿cómo es que tú estás ministrando a una persona estando en la condición que tú estás? Entonces, ahí con conciencia y de buen testimonio. Amén. Y básicamente eso es entendiendo de que si tenemos el propósito de saber que somos siervos del Señor, estamos en la obra, somos obreros. O sea, y todo tiene el mismo enfoque. Todo tiene el mismo enfoque. O sea que si yo soy obrero, soy siervo, soy obispo, diácono, lo que es pastor, ministro, líder, o sea, todo eso tiene el mismo enfoque. Y es servir al Señor con todo corazón, con toda nuestra vida. Y de que Él es nuestro Señor y somos siervos de Él y tenemos que saber quién somos. Amén.
Y esto es lo que hay. Entonces, Pablo le dijo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Será un buen ministro si enseña lo que Dios le ha puesto en su corazón, lo que él es, lo que realmente es. Aleluya. ¿Preguntas antes de terminar? Allá. Wow, muchas personas están conectadas. Gloria a Dios. Arturo, bendecido. Está ahí Juan Esteban, me imagino. Juan, Sandra, Dani. Dani, Aleluya. aleluya. Bendiciones, pastor. Bueno, gracias por estar conectados. Estaremos conexiones. Utilicen estas herramientas para enseñárselo a los discípulos, a los que están en sus células. Obviamente, pues hay diferentes niveles, pues, hay cosas que hay que enseñarle correctamente y hay cosas que debemos parar un poco hasta que la persona entienda lo que es. Lo podemos enseñar con una forma fácil y sencilla, pero claro, aquí estamos profundizando más en lo que es la palabra y eso lo aprendemos. Una vez que tengamos esto claro en nuestra vida, seremos los mejores siervos. Y fíjese que tú eres un buen siervo. Tú eres una buena sierva. El Señor te ha llamado a hacer eso y yo lo declaro y no es proféticamente, sino es sencillamente lo que eres. Amén. Aleluya. Y eso es lo que yo declaro en tu vida. Tú eres un siervo del Señor. Un siervo del Señor. Y así como Pablo entendió que era siervo, llamado a ser. Siervo ya es una condición personal, una revelación, una identidad que es parte del cristiano. Y el ministro sale a hacer la obra del Señor. Enseña, ministra, lleva lo que es. Un obrero hace también, llama, busca las vidas, hace lo que Dios le ha dado a hacer. Y todos los que están en la iglesia son siervos, ministros, obreros. Amén. Bueno, gracias, Señor Dios, por esta noche. Te bendecimos, Señor. Tú revelas, Señor, siempre en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que somos. Gracias, Espíritu de Dios, porque levantamos nuestras vidas ante ti. Levantamos, Señor Dios, nuestra conciencia ante ti, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Padre, ser irreprensible. Ayúdanos, Señor Dios, ser fiel a ti, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a ser los mejores obreros, los mejores ministros, Señor Dios, para enseñar, Señor Dios, y ser lo mejor en esta tierra, Señor, y hacer las cosas en excelencia. Oh, Señor Dios, gracias por la voluntad que tenemos, Señor Dios, porque tú nos has dado una buena voluntad y queremos decidir y hacer las cosas como tú lo quieres, Señor Dios. Señor Dios, es porque somos agradecidos. Yo soy agradecido porque tú, Señor, me libertaste, me sacaste, Señor Dios, de un lugar donde había oscuridad, donde el pecado me agarraba, donde el pecado me tenía, me obligaba, pero ahora yo soy libre, tengo dominio sobre el pecado y ahora, Señor Dios, tengo, Señor Dios, la libertad para ser, Señor Dios, siervo tuyo, Padre Santo. Y lo hago, Señor, de corazón, lo hago, Señor Dios, con alegría y gozo. Gracias, Señor Dios, porque yo sé que todo lo que yo hago, Señor, es porque el Espíritu Santo habita en mí. Así, Señor Dios, lo puedo hacer bien. Gracias, Señor Dios, por tu grandeza y tu poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Nos vemos el jueves. Hola, bendecida. Qué chévere. También estaba ahí. Aleluya. Bendecido, bendecido, pastor.
Aleluya. Bendecidos, saludos a todos. Bye. Sí, bendecido, Bye. pastor. Bendecidos. Chao. Amén. Bye. Chao, bendecidos. Chao. Bendiciones, vaya a todos, saludos. Aleluya, pastor. Gracias, bye. Dios. Bendiciones. Vamos a las 9. Aleluya.